Pero claro, la física en realidad no es clásica, no está formada por partículas que se mueven siguiendo la segunda ley de Newton, mucho menos si queremos hablar de cosas como centros de color y electrones y qué sé yo. Esas son partículas cuánticas, entonces cumplen las leyes cuánticas. Estas leyes cuánticas son un poco más entreveradas. Nosotros no vamos a hablar de cuántica en este curso, o no mucho, pero podemos usar el principio de indeterminación para tener un poquito de información acerca de cuál es el comportamiento cuántico de un oscilador. ¿Qué dice el principio de indeterminación? El principio de indeterminación es una de las reglas de la mecánica cuántica. Se llama también principio de incerteza, se debe a Heisenberg y dice que delta x por delta p es mayor o igual que h partida, que es la constante de Planck, sobre 2. Delta x es la indeterminación en x y delta p es la indeterminación en el momento, en m por x punto. La indeterminación quiere decir la inexactitud con la que conocemos esas variables. Entonces, la manera de definir esa indeterminación es básicamente uno va y mide las variables y luego va y las mide de vuelta y luego va y las mide de vuelta. Y cuando las va midiendo, el valor de x da un valor que no es siempre el mismo, que difiere, digamos, hay un promedio y el valor de x difiere del promedio en un rango que es más o menos delta x, y eso es la indeterminación en x. Y lo mismo para p, uno mide p muchas veces, obtiene muchos valores diferentes, calcula un promedio y luego ve esos valores diferentes, cuánto difieren del promedio, y más o menos les da una dispersión, un rango de dispersión, es decir, están distribuidos en un ancho alrededor del promedio y ese ancho es este valor delta p. La manera formal de calcular esto, o sea, eso que dije es muy informal, la manera formal de calcular esto es delta x al cuadrado es el promedio de x menos el promedio de x al cuadrado. Es decir, mido muchas veces x, calculo su promedio. Y luego calculo cada medida menos el promedio. Lo elevo al cuadrado y tengo un montón de valores de cada medida menos el promedio al cuadrado. Y ahora tomo el promedio de eso. Y eso es delta x al cuadrado. Y lo mismo para delta p. Mido muchas veces p y tengo el promedio. Luego tomo cada medida menos el promedio y lo elevo al cuadrado y tengo un conjunto de valores para cada medida menos el promedio elevado al cuadrado, y en ese conjunto de valores tomo el promedio y eso me da delta p cuadrado. Estas magnitudes, sacando las raíces cuadradas para tener delta x delta p, deben cumplir esta regla. Ese es el principio de indeterminación de Heisenberg. Nosotros lo vamos a usar como si fuera un postulado, en realidad es una propiedad derivada de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica tiene postulados más fundamentales, pero para nosotros, a los fines de este curso, tomémoslo como un postulado para hablar de mecánica cuántica. Una de las consecuencias del principio de indeterminación es que una partícula cualquiera no puede estar en reposo en su punto de equilibrio, ya que si está en x punto igual a si está en reposo, tiene delta p igual a 0. Si no, no estaría en reposo. O sea, si tuviera un delta p, si las distintas medidas difirieran del promedio en un cierto valor, entonces no podrían nunca ser 0, ¿no? Entonces, si tiene una partícula que está en reposo, tiene x punto igual a 0. Y además, si está en el punto de equilibrio, tiene x igual a 0. O sea que no cumple el principio de incerteza. Entonces, un oscilador cualquiera no puede estar en reposo en su punto de equilibrio. Eso no puede pasar nunca. Las partículas tienen que estar vibrando alrededor del punto de equilibrio para que se cumpla el principio de indeterminación. Porque si estuvieran en reposo en el punto de equilibrio, delta x sería 0 y delta p sería 0 y nunca podría cumplirse esto. Entonces, esa es una de las consecuencias inmediatas. Para nuestro oscilador armónico, eso quiere decir que la amplitud no puede ser 0. Porque si la amplitud fuera 0, el tipo estaría en reposo en el punto de equilibrio. Evidentemente la amplitud de un oscilador cuántico no puede ser 0. Por supuesto, en nuestras ecuaciones tranquilamente podía ser 0 porque eran ecuaciones clásicas, pero ahora le estamos agregando el ingrediente de la mecánica cuántica que nos da la información extra. Bueno, mira, ese número que calculaste que se llama amplitud no puede ser 0. Vamos a verlo con un poquito más de profundidad. Vamos a calcular esas incertezas, es decir, vamos a calcular este delta x y este delta p. Pero lo vamos a calcular de una manera semiclásica, es una manera aproximada de usar resultados de la mecánica clásica, de las leyes de Newton, para hacer cálculos cuánticos. No siempre funciona, a nosotros nos va a funcionar. Entonces, vamos a asumir que la posición x de un oscilador armónico en una dimensión vale, digamos, la fórmula que obtuvimos más arriba tiene algún valor a nivel cuántico, ¿no? Si suponemos que tiene algún valor a nivel cuántico, vamos a imaginar que tiene algún valor a nivel cuántico, entonces podemos escribir
P como su derivada temporal también, ¿no? Ahora bien, sabemos, en principio, la cuenta que vayamos a hacer nos tiene que decir que A no puede ser cero, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos calcular esas indeterminaciones y ver qué relación tienen con la amplitud y ver cómo nos dicen que A no puede ser cero. Sabemos que el oscilador tiene forzosamente que estar oscilando. Entonces vamos a suponer, este promedio, yo les dije, es medir muchas veces x y calcular el promedio, y eso me va a dar x medio. Y después agarro todas las medidas, le resto x medio, las elevo al cuadrado y calculo el promedio y eso me da delta x. Ahora bien, medir muchas veces puede querer decir medir en muchas copias del sistema, que es lo que uno hace cuando hace mecánica cuántica, o medir en muchos instantes diferentes. Y si mido en muchos instantes diferentes, tomar el promedio va a ser lo mismo que tomar un promedio temporal, es decir, 1 sobre el tiempo transcurrido por la integral temporal de x diferencial de t. Esto es el valor promedio temporal de x. Y esto va a ser el valor promedio temporal de p. Integro p entre 0 y un tiempo largo t y lo divido por el tiempo y eso es el promedio de p. Y esto es el promedio de x, ¿no? La manera de hacer más concreto esto es poner acá las soluciones, es decir, poner este valor para x y este valor para p y ver qué nos da. Si ponemos las soluciones, tenemos que el valor medio de x es 1 sobre el periodo por la integral. Este t es un tiempo largo, lo podemos hacer igual a un periodo, si lo una vez, o a 10 periodos si quieren, no importa, el resultado es el mismo. Y bueno, tenemos que integrar entre t igual a 0 y t igual al periodo esta función. Pero esta es la integral del coseno, y entre 0 y el periodo el coseno osciló una vez. Si se acuerdan cómo es un coseno, es así, luego pasa por abajo y luego vuelve a subir. O sea que tiene tanta área sobre el eje x, o sobre el eje t en este caso, como debajo del eje t. O sea que esta integral va a dar 0. La integral del coseno en un periodo vale 0. Si no, van a una tabla de integrales, hacen la integral y ven que esto les da 0. Lo mismo acá, el seno es igual. El seno empieza en 0, oscila, tiene un lóbulo por arriba y un lóbulo por abajo del eje. Y el área debajo del lóbulo que está por arriba es lo mismo que el área por encima del lóbulo que está por abajo, que tiene el signo contrario. O sea que cuando la sumo me da 0. Esta integral vale 0 también. O sea que en estas formulitas que están acá, este número y este número valen 0. Entonces la dispersión en x al cuadrado no es otra cosa que agarrar x, elevarlo al cuadrado y calcular el valor medio. Y la dispersión en p al cuadrado no es otra cosa que agarrar p, elevarlo al cuadrado y calcular el valor medio, porque tanto x como p promedio valen 0. Entonces vamos a ver cómo calculamos x cuadrado y p cuadrado promedio. Bueno, tenemos x cuadrado, va a ser meter 1 sobre t, pero acá en vez de meter x, meto x cuadrado. Y x cuadrado vale toda esta expresión al cuadrado, ¿no? Pero ahora esta amplitud la puedo sacar afuera de la integral y este coseno ahora no me da, la integral no me da 0. Ahora la integral del coseno al cuadrado, para poder calcularla, escribo coseno cuadrado como 1 más coseno de 2 veces lo de adentro sobre 2. El segundo término que tiene coseno de 2 veces lo de adentro se va, por la misma razón que se va este, y me queda el primer término, 1 sobre 2, o sea, un medio. O sea que me queda a cuadrado sobre 2 por 1 sobre t por la integral de este coseno que también por la integral de 1 que me quedó ahora que me da t, o sea que el t se va y me queda a cuadrado sobre 2. Si no, agarran una tabla de integrales y hacen esta cuenta, o se lo piden a matemática. La cuestión es que esto va a dar a cuadrado sobre 2, y cuando lo haga para p es exactamente lo mismo, tengo que sacar esto afuera de la integral, este es un seno cuadrado, es 1 menos coseno de 2x sobre 2, el término con coseno de 2x se va, me queda un medio. La integral del diferencial de t me da t, me mata este t y me queda todo esto dividido 2, que es lo que me dio acá. Así que esto es x al cuadrado y esto es p al cuadrado, y con eso puedo inmediatamente calcular las indeterminaciones, que literalmente me dan la raíz cuadrada de esto y la raíz cuadrada de esto, para delta x y para delta p. Bueno, perfecto, tengo las indeterminaciones para delta x y para delta p y las puedo meter en el principio de incerteza a ver qué me dicen acerca de la amplitud. Fíjense que ambas indeterminaciones dependen de la amplitud, es lo que yo les decía, si la amplitud vale 0, la indeterminación me va a dar 0 y eso claramente no puede pasar. Entonces vamos a ver qué me dice. ¿Qué me dicen estas indeterminaciones? Meto esas dos formulitas en el principio de incerteza, delta x, delta p me da esta expresión, y esto tiene que ser mayor o igual por el principio de incerteza que h partida sobre 2.
Pero en particular, esto que está acá es casi la energía. La energía es m omega cuadrado a cuadrado sobre 2. Y acá hay un omega solo, o sea que tengo que multiplicar por omega para tener la energía. Entonces multiplico por omega a ambos lados de la desigualdad y obtengo que la energía, que es un medio de m omega 0 cuadrado a cuadrado, tiene que ser mayor o igual que h partida cuadrado omega 0 sobre 2. Es decir, que el estado de mínima energía del oscilador, la energía más chiquita que puede tener el oscilador es esta. No puede tener energía más chica que eso. Entonces, esta es la energía mínima que puede tener un oscilador armónico y se llama la energía de punto cero del oscilador. El punto cero no es que la partícula esté parada en x igual a 0, porque vimos que eso no puede pasar. Es que esté oscilando con la amplitud mínima, que es la que sale de despejar de acá la amplitud. Despejar de... sí, poner una igualdad acá y despejar la amplitud, que es la que tiene esta energía. Entonces, con esto vemos que la mecánica cuántica, haciendo cálculos que sabemos hacer y usando solamente el principio de incerteza, podemos descubrir que hay un límite para la mínima energía que puede tener un oscilador o bien para la mínima amplitud que puede tener un oscilador. Claro que un oscilador puede tener una energía mayor que la energía de punto cero. Podría tener algún valor que esté por encima de la energía de punto cero. Entonces, si suponemos que tiene un valor que está por encima de la energía de punto cero, nos tendremos que preguntar cuánto es ese valor. El razonamiento para tener alguna visión de cómo se obtiene ese valor es el siguiente. Supongamos que pudiéramos sacar y poner cualquier cantidad de energía en el oscilador, una magnitud arbitrariamente chiquita de energía. Entonces ciertamente no habría ninguna razón para no poder agarrar este oscilador que está en su energía de punto cero y sacarle un poquitito de energía para dejarlo con una energía más chica. Entonces, si yo puedo sacar y poner energía del oscilador, para no poder disminuir más abajo de esto, necesariamente la cantidad de energía que yo puedo sacar y poner de un oscilador tiene que ser un número más grande que esto. De manera que cuando quiero sacar este valor, no voy a poder. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de energía que yo puedo sacar y poner del oscilador, es decir, la variación en energía, vamos a llamarlo así, los saltos de energía, no, mejor delta minúscula, los saltos de energía entre un estado y otro, necesariamente tienen que ser más grandes, así, más grandes que h partida por omega 0. De nuevo, ¿por qué? Porque si fueran más chiquitos, podría agarrar un oscilador que está en su estado fundamental y sacarle ese cachito de energía. Todavía tendría energía para sacarle. Sacaría el cachito de energía y me quedaría con un número más chico que esto. Eso no puede pasar. Así que la cantidad de energía que yo puedo sacar y poner en el oscilador necesariamente tiene que ser más grande que esto. ¿Y qué quiere decir más grande? Bueno, podría ser un múltiplo de esto. Un número por esto. 2 veces esto, 3 veces esto, etc. Y si fuera así, entonces un estado cualquiera del oscilador tendría la energía mínima, o sea, un medio de h partido omega, más un número por un medio de h partido omega. Entonces, ¿este número qué puede ser? Y puede ser 3 medios de h partido omega. Lo más chiquito posible que puedo sacar y poner sería cuando pongo n igual a 2. Porque entonces puedo sacar h partido omega. No puedo poner n igual a 1 porque si yo pudiera sacar y poner en el oscilador armónico un medio de h partido omega, podría venir acá y llevarme toda esta energía y dejarlo con la energía 0. Así que la energía que yo necesariamente puedo poner es un cierto número, déjenme ponerlo así, un cierto número por h partido omega. Y ese número necesariamente tiene que ser como mínimo 2, es decir, que esto tiene que ser mayor o igual que así. Si este número fuera cualquier cosa más chica que 2, por ejemplo 1, si yo pudiera poner un 1 acá, entonces podría venir acá y llevarme toda esta energía y dejar el oscilador con energía 0. Para que eso no pueda pasar, la cantidad mínima de energía que yo puedo sacar del oscilador tiene que ser como mínimo esto. O 2 veces esto, 3 veces esto, lo que sea. Entonces un estado cualquiera del oscilador va a ser esta energía más la cantidad que le pueda agregar dando un número finito de estos saltos. Si hago n veces esos saltos voy a tener n más un medio h partido omega donde n es un número entero.
Esta aplicación es una explicación muy con los dedos porque por supuesto esta cuenta requiere saber un poquito más de mecánica cuántica. Para nuestros fines lo único que nos importa saber es que un oscilador tiene una energía mínima que está dada por esto y por arriba de esa energía tiene múltiplos enteros de h partido omega, o sea, tiene n más 1 medio h partido omega. N más 1 medio quiere decir un número semientero, ¿no? Porque esto puede ser 1 más 1 medio, entonces esto da 3 medios, 2 más 1 medio, entonces da 5 medios y así. Esto es un número, siempre es un número semientero de veces h partido omega. N es un número entero, n más 1 medio es un número semientero de veces h partido omega. Y esa es la energía que puede tener un oscilador cuántico. Esto tiene importancia, por ejemplo, en los haluros alcalinos que veíamos acá arriba. Teníamos estos centros F. Estos centros F se suelen llamar centros de color. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un electrón acá, este electrón tiene unos ciertos niveles de energía que vienen dados por n más 1 medio h partido omega. Claro, en el caso, este es un oscilador unidimensional, ¿no? En el caso bidimensional vamos a tener que las energías, los niveles de energía, van a estar dados por dos números enteros. Y entonces, vamos a poner n1, n2. Donde si tenemos dos frecuencias normales, vamos a tener un n1 que corresponde a una frecuencia normal y vamos a tener un n2 que me da la energía puesta en el otro oscilador normal, en la otra frecuencia normal, que es algo así. Y en el caso tridimensional, por supuesto, tenemos lo mismo, pero con tres términos. Porque literalmente es como si hubiera tres osciladores, uno con cada una de las frecuencias normales, ¿verdad? Entonces tenemos que escribir esto, tenemos la energía de cada uno de ellos. Ahí está. Entonces, ahora volviendo al caso de los haluros alcalinos acá arriba, de los centros de color. Este electrón es un sistema tridimensional, habíamos dicho es como sacar este cloro. Tiene tres frecuencias normales, omega 1, omega 2, omega 3, y va a tener niveles de energía que están escritos en términos de estos tres números enteros. Estas van a ser las energías posibles de ese electrón en ese cristal. Ahora bien, supongamos que yo hago pasar luz a través de ese cristal. Si yo hago pasar luz, la luz va a intentar mover los electrones, va a intentar mover al electrón y solamente lo va a poder mover aquella luz que tenga la frecuencia que entre en resonancia, o sea, va a ser una fuerza forzadora que va a pasar con una frecuencia cualquiera, pero justo aquella componente de la luz, aquel color que tenga la frecuencia que coincide con omega 1, con omega 2 o con omega 3, va a poder excitar, va a poder hacer oscilar al oscilador va a poder aumentarle la amplitud. ¿Y cómo le va a aumentar la amplitud? Y si estaba con n igual a 0 y su energía en ese oscilador era un medio de h partido omega 1, cuando pase la luz va a pasar a tener n igual a 1, por ejemplo, y su energía va a ser 1 más un medio h partido omega 1. Eso cuando pase luz con frecuencia omega 1. Cuando pase luz con frecuencia omega 2 va a ser n más un medio h partido omega 2 y así. Entonces cuando yo hago pasar luz a través de un cristal, el cristal va a absorber aquella parte de la luz que tenga alguna de estas tres frecuencias, y la luz que va a atravesar el cristal va a ser luz que va a estar privada de esos colores. La luz blanca, ustedes saben, es una suma de todos los colores. Cuando atraviese el cristal la luz blanca, todos los colores van a pasar de largo porque van a tener frecuencias distintas de omega 1, omega 2, omega 3, excepto tres colores particulares, tres componentes particulares de la luz, aquella que tiene frecuencia omega 1, aquella que tiene frecuencia omega 2 y aquella que tiene frecuencia omega 3, que van a ser absorbidas porque van a poner toda su energía en excitar los niveles de energía de los electrones que están en estos centros de color, centros F. En estos centros F. Se llaman centros de color porque lo que sucede es que la sal común es blanca, el cloruro de sodio es blanco, pero cuando tiene estos centros F toma un cierto color.
Entonces, esto, por ejemplo, es lo que pasa cuando tratamos un cristal de manera que tenga centros de color. Se vuelve ligeramente amarillo, ligeramente violeta, ligeramente azul. Estos colores, esto es sal común. Estos colores de la sal, que no es blanca como esperamos o completamente translúcida como sería si fuera el cristal perfecto, suceden porque adentro de estos cristales hay centros de color, es decir, hay electrones ocupando el lugar que ocuparía un cloro en el cristal. ¿Y por qué son de colores diferentes? Bueno, porque dependiendo de ciertas características del cristal, estas frecuencias van a ser diferentes y entonces la luz va a dejar, al atravesar el cristal, va a dejar colores distintos, entonces va a salir coloreada con un color diferente. Esto es uno de los ejemplos de para qué sirven todos estos cálculos de osciladores armónicos en más dimensiones.